pero no tiene que hacerlo a costa del bosque. Y ese es un tema que me parece fundamental que podamos corregir en el sector agricultura. Siguiente. En el tema de innovación y tecnificación agraria, necesitamos consolidar lo que ya se viene trabajando en el tema de innovación, pero necesitamos, por supuesto, mejorarlo y además incentivar fondos concursables que puedan ayudar a los pequeños productores en esta articulación que se necesita. Otro de los temas que es clave es respetar los saberes tradicionales. El saber y el conocimiento tradicional es enorme en nuestras comunidades, en nuestros pueblos, andinos y amazónicos. Y necesitamos rescatar esos conocimientos sobre plantas medicinales, sobre manejo del agua, sobre siembra y cosecha de agua. Hay muchas tecnologías que los hombres y mujeres del campo pueden aportar y nosotros como ministerio queremos ponerlas en valor y queremos ayudar a potenciarlas. Además de eso, creo que necesitamos tener un alineamiento en lo que el sector privado requiere para el tema de investigación y justamente hacia dónde queremos ir, por ejemplo, con la apertura de nuevas investigaciones sobre nuevos productos. Y ahí quisiera mencionarles también que he pedido una revisión exhaustiva de todas las consultorías y de todos los proyectos y procesos que tenemos, por ejemplo, en el Instituto Nacional de Innovación Agraria, en el INIA, porque creo que es parte de lo que tenemos que corregir. También estamos mirando con el SENASA cuáles son las prioridades que debemos tener. Hoy día en la mañana conversaba con algunos productores de cítricos y hay una plaga que está entrando por el norte, por Ecuador, y realmente podría afectar enormemente al sector citrícola del país. Entonces necesitamos fortalecer ese trabajo articulado. Y tenemos pequeños productores en diferentes lugares que podrían verse afectados, no solamente la agricultura de cítricos de exportación. Siguiente. Hay un tema que creo que es fundamental, que es el tema de gestión de riesgos, ¿no? Muy pocas veces nosotros en el pasado hemos tenido presente el tema de gestión de riesgos y sí creemos que es imprescindible fortalecer el tema de planificación y el tema de ordenar el territorio. Además de eso, necesitamos trabajar más rápidamente en el tema de reconstrucción con cambios, y ahí una de las cosas que estamos haciendo es empezando a revisar toda la cartera de proyectos, de actividades que podríamos seguir desconcentrando, ya sea para que sean ejecutados por los proyectos que tenemos de manera descentralizada en el ministerio o por los propios gobiernos locales o gobiernos regionales. Esto ya se ha hecho, o sea, ya hay un primer esfuerzo que yo he encontrado de poder descentralizar actividades o proyectos que estaban concentrados en el Ministerio de Agricultura y Riego, pero creo que esto hay siempre oportunidad de mejora y podemos seguir incrementando ese esfuerzo. Claramente no vamos a poder tener un trabajo exitoso en el sector si no somos conscientes que hasta ahora como país no hemos estado debidamente preparados para enfrentar el tema de heladas y friajes y necesitamos priorizar ahí. El presidente Vizcarra nos ha pedido tener una solución integral para no estar llevando todos los años frazadas, picos y lampas, sino resolver el tema de la vivienda, el tema de las condiciones de los productores, especialmente agrarios, que son los que viven en esos lugares. Y ese es el trabajo que estamos haciendo ahora, con el MIDIS por un lado, con el Ministerio de Vivienda por otro, y con Agricultura. Siguiente. Eso está vinculado también a un tema fundamental que es el tema de desarrollo de capacidades, ¿no? Cuando hemos estado conversando con las autoridades locales para poder articular, por ejemplo, este esfuerzo sobre el tema del friaje o el tema de las heladas, una de las cosas que vemos es que las capacidades locales para atender estos temas son muy escasas, ya sea por temas de infraestructura, temas de logística, temas de capacidades de conocimiento o cantidad de personal, por ejemplo. Y entonces uno de los temas fundamentales es tener
un trabajo articulado para no duplicar esfuerzos, sino más bien usar de manera muy eficiente los recursos y recuperar algunas metodologías participativas que ya se han aplicado antes. Yo quisiera destacar ahí en su momento las escuelas de campo que aplicaba el SENASA, por ejemplo, o la experiencia que se han tenido con los yachachis, también creo que es otro tema sumamente importante. Hace unos años atrás, hace varios años atrás, cuando yo empecé en el Ministerio de Agricultura y Riego hace 18 años, había un proyecto que se llamaba Marenas, Manejo de Recursos Naturales de la Sierra Sur del país, ¿no? En ese proyecto había una práctica que me pareció sumamente interesante y que queremos retomarla. Se promovía el tema de una competencia muy sana entre comunidades, entre productores, y se premiaba, por ejemplo, a aquellos que hayan logrado la mayor competitividad, la mayor productividad dentro de sus parcelas. Las comunidades se organizaban y tenían un trabajo sumamente interesante de compartir conocimiento, y eso es algo que el Estado promovía y premiaba. Y se premiaba con pasantías, se premiaba con módulos, se premiaban con cosas que para los pobladores, los productores agrarios, les servían enormemente. Ese es parte del esfuerzo de desarrollar capacidades que queremos retomar también. Y ahí, el trabajo articulado con el sector cultura, por ejemplo. Hemos estado conversando con la ministra de Cultura y ella está completamente convencida de que trabajando juntas podemos poner en valor estos saberes y culturas ancestrales para el tema de la agricultura y del riego. Siguiente. Y esto tiene que ver también en el siguiente punto con la reconversión productiva y la diversificación. Necesitamos, como lo hemos dicho, otorgar financiamiento para las actividades, pero que estén encadenadas, ya sea a un mercado local o a un mercado de exportación. Necesitamos identificar las cadenas de valor y tener mejor pronósticos para el mercado. Y esto implica no solo el mercado externo, implica el mercado local también. Yo he visto ejemplos, por darles uno. Converso muchas veces con diferentes actores y les pregunto si han probado alguna vez el copoazú, ¿no? Y el copoazú es un fruto extraordinario. Yo lo he probado muchísimas veces en Madre de Dios, pero aquí en Lima yo voy a un montón de restaurantes pequeños, medianos, grandes y no lo tienen. Y podríamos perfectamente mirar ese mercado de Cusco, que además tiene carretera de Madre de Dios, de Lima, donde podríamos traer esos productos que todavía nosotros no tenemos en este mercado. Otro ejemplo es lo que llaman el queso de coco de San Martín. Mucha gente le pregunto si lo conoce y la mayoría de gente no lo conoce. Algunas veces he preguntado sobre el cuyuro, que es una extraordinaria alga que se produce en las lagunas altoandinas y la mayoría de gente no lo conoce. Y este es un elemento fundamental para la lucha contra la anemia, por ejemplo. Y podríamos articular además estos productos maravillosos de los productores altoandinos o amazónicos o de costa con los programas sociales. Que tengamos un programa que funcione realmente para poner en valor productos locales. Ese es un ejemplo que quisiéramos trabajar. Para darles un ejemplo nomás, el producto que es, o el fruto que es el ungurahui, ¿no? Es extraordinario, los que lo han consumido no podrán decir que no tiene un sabor, cuando lo preparan parece leche chocolatada, pero no tiene lactosa, y esa es una ventaja enorme. Sin embargo, tiene las mismas propiedades, y creo que es muy importante que ese producto, por ejemplo, pudiera entrar, se produce en zonas amazónicas, se pudiera poner en valor a través de los programas sociales, porque beneficiaría a los productores locales, ayudaría a poner en valor un fruto que es nuestro y además generaría una economía local interesante. Entonces, no solamente tenemos productos en la Amazonía, los tenemos en las zonas altoandinas, los tenemos en los valles interandinos, los tenemos en zonas de costa. Tenemos que articular
Y en eso sí, el Ministerio de Agricultura y Riego tiene que ser el sector que lidere estas propuestas. Siguiente. Y esto implica, como les decía también, tener claro el acceso a mercados. Y no estoy hablando solamente de los mercados de afuera. Por supuesto que tenemos que seguir abriendo mercados y ahí el rol de articulación con Mincetur es fundamental. Y trabajar en equipo, Cancillería, Mincetur, Agricultura y Riego, SENASA es nuestro brazo ahí más importante, pero nada de eso se puede lograr si no tenemos productos. Y por eso es imprescindible que nuestros productos sigan siendo productos de calidad. Y necesitamos articular a los pequeños productores a esas cadenas que permitan llevar nuestros productos hacia afuera. Pero también, como se los he mencionado, necesitamos lograr que en el mercado nacional podamos tener productos que tenemos en diferentes regiones y que, por ejemplo, en un lugar como Lima, con 10 millones de personas, no se conocen. Y eso implica promover la asociatividad. Hay un tema que me parece fundamental aquí. Hace poco estuve en Arequipa, estuve visitando productores en La Joya. Y los productores de La Joya me contaban que sus paltas las exportan por el Callao. Tenemos un puerto como el de Matarani. Tenemos Puerto Emilo. Necesitamos lograr que los productores reduzcan sus costos. Ese es un tema fundamental. Pero no van a reducir el costo si tienen que traer el producto hasta el Callao. Entonces, ahí también ya hemos empezado a conversar con otros sectores. Yo conversé con Mincetur, he conversado también con el Ministerio de la Producción. Necesitamos articular este esfuerzo también con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y trabajar juntos en equipo para resolver ese tipo de problemas. Y eso va a ayudar a reducir los costos. Otro tema importantísimo aquí es el tema de tenemos que dejar de usar pesticidas que no son la mejor manera de controlar las enfermedades y que además ponen en riesgo a las personas. Necesitamos realmente resolver el tema de cómo impulsar el control biológico, por ejemplo. Necesitamos tener mercados, sí, pero vamos a entrar mejor a esos mercados, vamos a tener mejores nichos de mercados si nosotros tenemos productos que podemos garantizar como orgánicos, por ejemplo. Necesitamos trabajar en el tema de sanidad y de inocuidad alimentaria. Ese es un tema fundamental. No queremos volver a tener ni muertes ni accidentes, queremos trabajar juntos en este esfuerzo y sé que lo podemos hacer. Yo he visto la experiencia del gobernador, que hoy es gobernador y antes fue el alcalde de Pampas en Tayacaja. Y esa experiencia hizo que los agricultores manejaran sus residuos orgánicos, produjeran compost y con ese compost empezaran a abonar y poco a poco tuvieran que dejar de utilizar fertilizantes y agroquímicos, con lo cual bajaban sus costos, mantenían producción orgánica, manejaban sus residuos y eso es lo que creemos que es una economía circular. Y ese es el tipo de iniciativas que creemos que sí se pueden hacer si nos organizamos y trabajamos juntos. Y por eso el tema de la sanidad agraria, como lo he mencionado, es un tema al que le queremos dar mucha importancia. A veces tenemos la idea de que el SENASA tiene que hacerlo todo en el campo, y eso no es cierto. Pero yo he encontrado también extraordinarios productores que con la capacitación adecuada son capaces de tomar en sus manos los procesos que se requieren para eliminar las plagas y con buenas prácticas prevenirlas. He visto ese ejemplo hace muchísimos años atrás, cuando visitaba la zona de Quillabamba y tenían un problema con la hormiga cuqui. También he estado conversando ahora con los citricultores y tenemos un problema con la plaga del HLB en el norte, y ese es otro de los temas en los cuales, si trabajamos juntos, el SENASA, los productores, y este es un tema que estamos poniendo en agenda prioritaria con Ecuador, en nuestra agenda bilateral, estoy segura que vamos a poder
reducir los efectos que está generando esta plaga y poder neutralizar sus efectos negativos. Pero también tenemos que trabajar en otros temas. Peste porcina, por ejemplo, es uno de ellos, y hay otros más. Y eso, como les digo, no quiere decir que vayamos a descuidar, por ejemplo, el trabajo de los protocolos fitosanitarios para seguir abriendo mercados y colocando nuestros productos en el exterior. Siguiente. Y finalmente, el último de los lineamientos de la política, el tema de la institucionalidad. Una cosa que es fundamental es que necesitamos impulsar el tránsito al servicio civil meritocrático. No podemos seguir teniendo en el sector gente expuesta porque son locadores de servicios o porque tienen un régimen que no es el adecuado. Necesitamos una carrera pública en el sector agrario y esa es una prioridad para nosotros. Además de eso, necesitamos revisar la eficiencia que tenemos en los programas. Muchos gobernadores me han dicho, ministra, cuando se transfirieron las direcciones regionales agrarias, se crearon en el ministerio una serie de programas para competir con nosotros. Yo quiero borrar esa percepción. No queremos competir, queremos complementar el trabajo y necesitamos hacerlo juntos. Y no basta que sea la articulación entre el gobierno nacional y el gobierno regional. Necesitamos llegar al nivel de gobiernos locales. Y para eso necesitamos realmente una revisión, una reforma del sector. Y eso implica, por ejemplo, revisar el tema desde los adscritos, como el INIA, hasta la propia entidad como ente rector. Una de las cosas que espero implementar también este mes es el Consejo Consultivo, que en el Ministerio de Agricultura se ha dejado de tener desde hace varios años y a mí me parece fundamental tener siempre un consejo de gente que pueda ayudarnos. Si nosotros miramos el tema de institucionalidad, la articulación dentro del propio ministerio es fundamental. Fíjense, yo he encontrado algo que me parece muy importante que el ministro Mostajo inició, y es reuniones de trabajo que tienen en todas las regiones, los días lunes, todos los equipos de todos los programas y adscritos del ministerio. Y una vez al mes se reúnen además con las direcciones regionales agrarias. Sin embargo, una de las oportunidades de mejora que he visto en esto que vamos a fortalecer es que la discusión no puede ser solamente basada en compartir la información de lo que voy a hacer. Tiene que estar basada también en cómo lo voy a hacer y cuáles son las oportunidades de mejora que tengo. Para darles un ejemplo, visité hace unas semanas Moquegua y entonces INIA me decía, conversando con todos los actores, ministra, vamos a promover en el valle y en la zona de ampliación palta, vid, pecana y mangos. Y yo le preguntaba al SENASA que estaba parado a su costado, oye, ¿y tú estás de acuerdo, por ejemplo, con promover el tema de mangos aquí? Y el SENASA me decía, no, el mango es de alto riesgo para el tema de mosca de la fruta. Y aquí tenemos todavía que consolidar el trabajo de mosca de la fruta. Entonces, ¿qué cultivos propondrías tú? Y sí estaban muy de acuerdo con el tema de vid, con el tema de palto, con el tema de pecanas. Entonces, ¿por qué no centrarnos en esos tres productos, generar escala además, y no añadir un elemento que podría complicar todo el tema de sanidad como es el mango, que además en otras zonas tiene ventajas competitivas? Entonces, ese es el análisis que yo espero que como Ministerio de Agricultura y Riego nosotros podamos impulsar. Y no solamente reuniones donde nos sentemos a compartir información, sino que realmente esa información sea analizada y sirva para tomar mejores decisiones. Yo quería compartir algunas de las cosas que he encontrado en los viajes que he realizado. Estas son fotografías de diferentes regiones. Y la verdad es que en las condiciones en las que trabaja el personal del ministerio, de sus proyectos especiales, de sus programas o de sus adscritos, no podemos hacer el trabajo que tenemos que hacer. La gente
en algunas zonas se sienta todavía en sillas de madera, y eso es inaceptable. Si nosotros no tenemos condiciones de trabajo para las personas, y se sientan en una tabla, porque la silla no es una silla colchada, es una tabla, y alguien está sentado ahí, más de 8 horas de trabajo, está afectando su salud. Y eso es algo que tenemos que corregir. Los escritorios donde la gente trabaja ni siquiera tienen cajones útiles, los cajones ni siquiera se pueden cerrar en algunos lugares. Los cercos de las estaciones experimentales, por ejemplo, de Linía, son de paja. Y eso es algo que necesitamos corregir. Y los archivos, la transparencia de la información. Entonces, estos son elementos que son condiciones mínimas para que la gente pueda trabajar. Las condiciones de seguridad y salud en el trabajo son cosas que tenemos que garantizar. Siguiente. Otra de las cosas que he encontrado y que me parece muy importante mantener, y como lo mencioné al inicio, recién vamos a empezar, no tenemos un mes, creo que estamos cumpliendo el día de hoy, vamos a empezar esta jornada de reuniones con las diferentes organizaciones de productores. Yo tengo programadas ahorita ya 4 visitas, porque además espero no hacerlas en Lima, sino hacerlas en regiones, y vamos a continuar con esta política que tuvo mi antecesor de mesas de trabajo técnicas con los productores. Un ejemplo de ello es que queremos retomar el trabajo que se ha venido haciendo con los productores cafetaleros. Siguiente. También, como les menciono, yo creo que es muy importante hacer visitas de campo, tener la vinculación directa con los productores. Por eso es que las primeras reuniones que estamos coordinando con los gremios de productores están siendo en regiones. Hace poco estuve en Camaná en una reunión con todos los productores de arroz de Arequipa, ¿no? Y eso es parte del trabajo que hemos estado desarrollando, diseñando. Esta semana estoy en Ayacucho con la mancomunidad, invitada por el gobernador de Ayacucho, pero van a estar 5 gobiernos regionales. La próxima semana estamos viajando al norte, entonces vamos a empezar a tener estas reuniones de trabajo en el campo con los productores. Por supuesto, me encantaría fijar una fecha, ya que está el representante de Conveagro aquí, para tener una reunión, y sería interesante poderla hacer también de manera descentralizada. Creo que sería muy, muy importante. Y por supuesto, una cosa que quisiera manifestarle por su intermedio, presidente, es que cada vez que yo viaje a una región, voy a comunicarle a la Comisión Agraria para que cualquiera de los congresistas que quiera acompañarme lo pueda hacer. Creo que sería muy interesante mostrar una imagen de trabajo articulado y en equipo entre los diferentes poderes del Estado. Siguiente. Este es Agromás. Este es el programa, digamos, el proyecto que yo he encontrado que me parece sumamente importante. Justamente hemos tenido una reunión el día de hoy en la mañana con la gente de CAF. El presidente de la República nos ha pedido darle una especial prioridad a este tema. Él quiere empezar a implementarlo este año y básicamente es un proyecto que tiene como objetivo mejorar el tema de acceso al riego para los pequeños productores. Esto no es un proyectos de gran infraestructura, esto básicamente lo que son intervenciones, mejoramiento de acceso y aprovechamiento de agua para riego en zonas altoandinas. Se va a trabajar, se tiene previsto en 12 regiones y lo que esperamos es tener esta primera etapa del proyecto y que este pueda continuar. Son pequeñas infraestructuras de riego que queremos articular además con el trabajo de mejorar la competitividad, semilla certificada, acceso a crédito, tener un combo, un paquete, y eso creemos que va a ser una intervención muy potente del sector. Siguiente. Solamente quisiera mencionarles rápidamente algunos proyectos de ley que sé que se han estado discutiendo y sobre los que me interesaría muchísimo conversar con ustedes como Comisión Agraria. Hay un proyecto de ley que es agromercado,
que es básicamente para mejorar lo que se tiene con Sierra y Selva Exportadora y darle una denominación más integral como agromercado, porque ahí, por ejemplo, no podemos intervenir en el tema de costa. Si bien cuando se creó esto tenía una idea muy específica de que fuera para Sierra, creo que la metodología que se ha venido trabajando, lo que se ha desarrollado, le puede servir a productores en cualquier lugar del país. Entonces, esta es una ley que creo que deberíamos retomar y me encantaría venir a conversar con ustedes para ver qué piensan y cómo se podría avanzar. Siguiente. El tema del saneamiento físico legal de la propiedad agraria, esto es un tema fundamental. Sé que está ya muy avanzado en el Ejecutivo, yo voy a retomar este tema y voy a venir también a presentarlo y conversar con ustedes. El tema de ley de usuarios de agua, este es un trabajo que yo he encontrado, que sé que se viene haciendo, está pendiente tener una reunión, entiendo yo, con las juntas de usuarios, porque yo también creo en el proceso participativo de elaboración de estos instrumentos. Entonces, este va a ser uno de los puntos de agenda más importantes que yo quisiera poder discutir justamente con los representantes de los productores a través de la Junta de Usuarios. Hay un proyecto también que quisiéramos conversar, que es el tema de la creación del Sistema Nacional de Información Agraria del Perú. La información es un tema fundamental. Si decimos que la planificación de cultivos es una de nuestras prioridades, en realidad necesitamos hacer que esto aglutine toda la información del sector agrario, se ponga a disposición no solo de las autoridades regionales o gobiernos locales, sino sobre todo también de los productores. Hay otra ley que es el fortalecimiento de las direcciones regionales agrarias. Como les he mencionado, en las visitas que he hecho a las regiones, no solamente he visitado los locales del ministerio, también he conversado con los directores regionales de agricultura, he visto las necesidades que tienen, tanto en el tema de logística como de capacidades, y creo que necesitamos trabajar juntos con los gobiernos regionales, el Congreso y el Ministerio para trabajar el tema del fortalecimiento de las direcciones regionales agrarias. Hay también una propuesta que es la que nos pidieron sobre los compromisos, que esa era la lista de los compromisos y el estado de avance, pero quisiera, presidente, si usted lo considera bien, poder escuchar y contestar preguntas de los congresistas. Muchas gracias. Muchas gracias, ministra, por la exposición. Vamos a, en todo caso, pasar a la intervención de los congresistas. Nos ha solicitado la palabra el congresista Miki Torres, luego el congresista Clemente Flores, y así vamos a tomar nota de los que posteriormente van a participar. Perfecto. Tiene la palabra el congresista Miki Torres. Gracias, presidente. Agradeciendo la visita de la ministra y confesándole, ministra, a través de la presidencia, que siendo miembro exercitario, el día de hoy vine porque la presentación del Premier me generó una tremenda preocupación. Quien le habla, ministra, a través de la presidencia, no le dio el voto investidor del Premier. Y no se lo di fundamentalmente porque he visto ausencia en 2 o 3 grandes temas. Y uno de ellos era la agricultura. Hoy día la escucho y la verdad es que quiero pensar que hay un problema de comunicación entre usted, a través de la presidencia, y el Premier. Porque son 2 realidades distintas, son 2 discursos distintos. Y me voy a tratar de entender. El día que vino el Premier, vi a un Premier bastante valiente para tomar posiciones en temas políticos o sociales. Súper valiente en eso, lo cual está muy bien, no me malinterpreten. Pero cuando se trataba de definir posiciones en temas económicos, brilló por su ausencia. Nunca le escuché hablar de las normas de promoción del sector agrario. Nunca le escuché hablar de otros temas como el tema de hidrocarburos. Claro, esos temas sensibles que quizás no iba a poder encontrar un eco en una izquierda radical, seguramente no le convenía precisarlo. La verdad, ministra, a través de la presidencia, tampoco entiendo muy bien el cálculo del Premier.
porque tampoco la izquierda radical decidió apoyarlo. Y creo que el Premier perdió una oportunidad espectacular para hacer precisiones. A mí me hubiera encantado escuchar a un Premier que me diga, sin ningún temor, qué va a hacer con las cooperativas, sobre todo con las cooperativas agrarias. Ministro, usted debe saber, a través de la presidencia, más del 30% de las cooperativas son agrarias.